hablando, digamos, que la membrana que estaba compuesta de azúcares y está ahí. Perfecto, muy Excelente. bien. Muy bien, ahí me Profe, quedé. Sí, dígame. profe, la vez pasada yo le había preguntado si íbamos a usar mediación y usted me dijo que lo íbamos a consultar en, bueno, no sé si en clase o por algún lugar para ver qué preferíamos usar. Claro, dígame. No, era para ver si había la posibilidad de usar mediación, porque a veces yo siento que es como más orden a la hora de Claro, entregar claro. notas, estar revisando. Claro, claro. Voy a implementar la página de mediación, que yo no soy muy artista utilizándola, y entonces me gusta mucho comunicarme con ustedes a través de las vías que hemos implementado, pero si ustedes lo consideran pertinente, entonces vamos a terminar de habilitar la página de mediación para cargar todo ahí. ¿Ok? Está bien, profe, muchas gracias. No, gracias a vos, Brandon. ¿Alguna otra inquietud de momento? No, ya, profe, muchas gracias. Excelente, muy bien. Entonces seguimos con la clase. No sé qué habrá pasado con la grabación, porque como se me fue la computadora, puede ser que haya quedado cortado. En todo caso, estas clases yo las tengo ya grabadas, versiones muy similares, y les puedo dar el link a YouTube de las clases para que igual tengan el material, ¿verdad? Entonces, espero que no hayamos tenido problema con la grabación, pero es una posibilidad que la hayamos perdido hasta este punto. Ya estoy grabando nuevamente. Ok, entonces les decía que hay estructuras que son exclusivas de las bacterias, que tienen una importancia enorme, no únicamente para la bacteria, sino también para nosotros desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Bueno, un primer elemento es que estas estructuras exclusivas obviamente se convierten en un blanco terapéutico importantísimo. ¿Qué significa eso? Que les podemos aplicar el criterio de la toxicidad selectiva. Las podemos atacar selectivamente de manera que tengamos moléculas que cuando las consumimos ataquen y dañen únicamente a las bacterias y no a las células eucariotas. Por eso estas estructuras son tan importantes. Por ejemplo, la pared celular. No sé si ustedes han oído o conocen, pero si no lo conocen, igual lo vamos a ver en detalle en este curso. Un grupo de antibióticos que se conocen como penicilinas, que fue el primer grupo de antibióticos que se conoció, cuya producción comercial se escaló y que son todavía bastante exitosos. Bueno, resulta que las penicilinas atacan precisamente la producción de la pared celular. Entonces, si uno toma una penicilina, como nuestras células no tienen pared celular, va a ser una molécula que no nos va a generar a nosotros ningún daño. Pero como esas moléculas pueden viajar y pueden llegar al sitio de una infección, en ese sitio de la infección van a detener la producción de pared celular en la célula procariota y a esa bacteria sí le van a hacer daño. Entonces vean que la exclusividad, el hecho de que hayan estructuras que están únicamente presentes en las células procariotas, nos proporciona, a nosotros como humanidad, nos proporciona la posibilidad de encontrar estructuras que podemos atacar selectivamente. Porque ustedes se pueden imaginar que hay muchas moléculas que pueden, por ejemplo, disolver la membrana plasmática. Y uno dice, bueno, si disuelvo la membrana plasmática de una célula procariota, puedo controlar una infección. Pero si yo tomo una molécula de esas, me va a disolver mi propia membrana plasmática y entonces yo mato a la bacteria y me mato yo en el intento. ¿Entienden? Entonces, la exclusividad de estas estructuras proporciona ese elemento de toxicidad selectiva. Entonces, es una primera arista muy importante en el sentido de la importancia de que entendamos que hay estructuras específicas de las bacterias. Otra arista muy importante es el hecho de que estas estructuras nos sirven para la clasificación, para la identificación bacteriana. Entonces, mediante la determinación de la presencia o ausencia de esas estructuras y a partir de la caracterización de esas estructuras, podemos identificar una bacteria y decir A, B, C, D. Podemos ponerle nombres y apellidos.
Y eso es una temática que vamos a ver en bastante detalle en el curso. Pero para que ustedes entiendan, vean, por ejemplo, aquí tenemos un compañero que se llama Justin. Justin, bueno, todo el mundo tiene la cámara apagada, pero hoy voy a hacer una descripción hipotética. Digamos que Justin mide 1,80 m, tiene el pelo rubio, los ojos verdes y pesa 70 kilos. Entonces tiene una serie de características fenotípicas que son particulares de Justin. Por el contrario, podemos tener a Andrés Carmona. Y Andrés Carmona puede que pese 90 kilos, que sea un poco más pequeño, digamos que mide 1,70 m, que en lugar de ojos verdes tiene ojos marrón y que no tiene el pelo largo rubio, sino que tiene el pelo colocho de color negro. Entonces, tanto Andrés como Justin son muchachos de 20, 21 años, pero los podemos clasificar por sus diferentes características fenotípicas. ¿Entienden? Digamos, si aquí está Helen Torres y ella ve a Andrés y ve a Justin, sabe identificar a uno del otro porque tienen características fenotípicas diferentes. Estatura, peso, color de los ojos, color del pelo, largo del pelo. ¿Entienden? Hay características que nos permiten diferenciarlos. Bueno, resulta que la clasificación bacteriana no es muy diferente. Hay bacterias grandes, bacterias pequeñas, bacterias redondas, bacterias alargadas, tenemos diferentes formas, tenemos bacterias que tienen flagelos, unas que no tienen flagelos, bacterias que tienen cápsula, unas que no tienen cápsula, bacterias que tienen una pared muy gruesa, bacterias que tienen una pared muy delgada. Entonces, tenemos en el laboratorio una serie de técnicas, una serie de estrategias que nos permiten ver estas características para identificar las bacterias, para ponerles nombre y apellido a las bacterias. Y eso es un proceso fundamental que ustedes tienen que entender, no necesariamente dominarlo desde el punto de vista práctico, pero son de las cosas, de los conceptos que queremos transmitir a través de las experiencias de laboratorio, para que ustedes entiendan cómo se hace la identificación bacteriana. Cómo podemos llegar a decir, esta bacteria es la bacteria tal. ¿Por qué es importante identificar una bacteria? Ustedes que están en el ámbito de la salud ambiental, este concepto tiene una importancia enorme. Bueno, porque de repente ustedes tienen un brote de diarreas en una población y resulta que la fuente de contaminación es, por ejemplo, una fuente de agua, que todo el mundo está ingiriendo agua de esa fuente de contaminación, o puede ser un alimento. Y entonces usted tiene que ir a la fuente de contaminación, extraer una muestra, ver qué bacterias están presentes, y a partir de esas bacterias, identificar, encontrar a la bacteria culpable de esos cuadros diarreicos, en este caso en particular. Entonces, la identificación es fundamental para encontrar al microorganismo culpable y para poder tratar y prevenir esa infección en particular. Vean que esto va de la mano del contexto histórico en el desarrollo de la microbiología. Lo que les mencioné de las grandes contribuciones de grandes microbiólogos como Robert Koch o como Louis Pasteur van de la mano de la identificación bacteriana. Entonces, estas estructuras que estamos viendo hoy en esta clase son fundamentales para ese proceso de identificación. Y la próxima semana, que ya tenemos el primer laboratorio con ustedes, vamos a discutir cómo la utilización de estas diferentes características fenotípicas nos permiten llegar a la identidad de una bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Un proceso fundamental. Entonces, les acabo de dar dos elementos que son muy importantes en cuanto a la utilidad práctica de conocer cuáles estructuras son exclusivas de las bacterias, de manera que las podamos utilizar como blancos terapéuticos y de manera que las podamos utilizar también como herramientas de identificación bacteriana. Entonces, es extremadamente útil. Otro ámbito importante, por ejemplo, la cápsula. La cápsula ha sido utilizada con mucho éxito en ciertos microorganismos como el componente fundamental de vacunas.
En el caso particular de una bacteria que se conoce como Haemophilus influenza, y particularmente Haemophilus influenza tipo B, la cápsula se genera en el laboratorio, se genera una vacuna, se nos inyecta cuando estamos muy pequeñitos, la vacuna, generamos anticuerpos contra esa cápsula y esos anticuerpos nos protegen más adelante en la vida contra infecciones muy serias que produce esta bacteria. Entonces, otro elemento adicional importante de estructuras exclusivas de bacterias. La estrategia profiláctica, la estrategia preventiva, la generación de vacunas que nos permiten prevenir enfermedades que nos pueden atacar de forma muy drástica. Por ejemplo, esta bacteria, Haemophilus influenza tipo B, es una bacteria que produce enfermedades a nivel del sistema nervioso central en niños pequeñitos de 6 a 18 meses. Y esta vacuna, el descubrimiento y el éxito de la vacuna ha hecho que las meningitis por Haemophilus influenza disminuyan de una forma extremadamente drástica. Y eso es obviamente un gran avance de la ciencia moderna. ¿Ok? Entonces vean que las estructuras exclusivas de las bacterias son extremadamente útiles desde todos estos puntos de vista. Ok. Antes de pasar a ver en detalle cuáles son esas estructuras, dónde están localizadas, cómo están conformadas, qué función tienen y cómo las podemos detectar en el laboratorio, antes de pasar a esos elementos, vamos a detenernos un momento a hablar de los diferentes morfotipos microscópicos. ¿Qué es un morfotipo? Un morfotipo es, como dice la palabra, un tipo de forma. Un tipo de forma. Entonces, si yo les hablo de morfotipos de perros, por ejemplo, ¿qué morfotipos tenemos en los perros? Tenemos perros pequeñitos como los chihuahuas, tenemos perros grandes como el gran danés, tenemos morfotipos de perros peludos, tenemos morfotipos de perros lampiños, tenemos morfotipos de perros con cola y perros sin cola. Claro, los sin cola es porque artificialmente se las elimina el ser humano dentro de sus loqueras, pero bueno, digamos que son morfotipos diferentes. Un Doberman con las orejas cortadas y sin cola es un morfotipo. Bueno, las bacterias también tienen morfologías diferentes. Tenemos una vasta diversidad de especies bacterianas y esas especies bacterianas, cada una va a tener una forma en particular, una forma microscópica. ¿Qué significa esto? Formas que únicamente podemos visualizar mediante la utilización del microscopio, que amplifica enormemente el tamaño de las cosas para que lo podamos ver. Entonces, cuando utilizamos el microscopio y vemos a estas formas, nos vamos a dar cuenta que las bacterias vienen básicamente en estos tres módulos de formas. Vamos a encontrar bacterias que son cocoides, que son esféricas y que literalmente tienen la forma de un coco. Por eso muchos de los géneros de bacterias que tienen esa morfología terminan con el sufijo coccus. Vean qué géneros célebres tenemos dentro de bacterias que presentan esta morfología. Tenemos bacterias como el Staphylococcus, y entonces aquí ya estamos ingresando en el terreno de los nombres bacterianos. Vean que ya estamos viendo nombres y ya es importante que ustedes vean la nomenclatura correcta y ojalá en la medida de lo posible que aprendamos a escribir bien los nombres científicos bacterianos. Entonces les decía que tenemos bacterias redondas esféricas como Staphylococcus, Streptococcus y Neisseria. Patógenos, los tres patógenos muy importantes. Staphylococcus, por ejemplo, un patógeno importante de piel, puede producir abscesos muy importantes, puede producir también entidades gastrointestinales, o sea, diarreas, ¿verdad? Streptococcus piógenes puede producir faringitis, o sea, dolor de garganta. No es únicamente el COVID que produce dolor de garganta, sino que tenemos patógenos como este que lo pueden producir. Streptococcus pneumoniae, un patógeno muy importante que puede producir meningitis o puede producir infecciones a nivel del tracto respiratorio inferior, neumonías, ¿verdad? Entonces también otro patógeno importante. Neisseria, ahí tenemos dos patógenos muy importantes, dos especies. Neisseria meningitidis, que produce infecciones a nivel del sistema nervioso central y por eso la especie es meningitidis, porque produce
meningitis, y Neisseria gonorrea, que es una entidad de transmisión sexual, que, como su nombre lo indica, también es causante de esta enfermedad que se conoce como gonorrea. Entonces ahí tenemos cocos célebres que calzan dentro de esta morfología cocoide esférica. Cocos. Por otro lado, tenemos bacterias que son bacilos. Y los bacilos son bacterias alargadas, cuya morfología se refiere se hace mucho el análogo a la morfología en forma de puro, ¿verdad? Esto es un puro, un habano, yo no fumo, pero lo tengo de recuerdo, pero vean que la morfología, esta morfología alargada, forma de puro, es la que calza con esta morfología que se indica para las bacterias que caen dentro de la categoría de bacilo, ¿ok? Entonces recuerden, como un puro así alargado, ¿verdad? Esférico de este lado, pero alargado. Eso es un bacilo. Y hay otras que son como bacilos, pero enrollados, a manera de tirabuzón, a manera de las curvaturas que ustedes pueden encontrar en un sacacorcho. Estos se conocen como espirilos o bacterias helicoidales. Entonces hay bacterias muy célebres también, como la bacteria Escherichia coli, y la Escherichia coli es una bacteria muy célebre. ¿Por qué? Porque es uno de los principales habitantes de la flora normal que nosotros acarreamos. Por ejemplo, en tracto gastrointestinal, particularmente a nivel de colon y de recto, donde se forman las heces. Las heces tienen de 10 a la 8 a 10 a la 12 Escherichia coli por gramo de heces. Entonces, nosotros somos una bolsa caminante de Escherichia coli. Tenemos una infinidad de Escherichia coli acarreada con nosotros. Es parte de nuestra flora normal. Este es uno de los bacilos más famosos. La Escherichia coli también nos puede producir problemas. Vamos a tener la próxima clase que tienen conmigo, vamos a hacer una recapitulación de los principales patógenos bacterianos y los problemas que nos producen. Aquí es un adelanto. La Escherichia coli, por ejemplo, es la principal causante de infecciones de tracto urinario, o sea, infecciones urinarias. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque vean que es una bacterita que vive muy feliz en el tracto gastrointestinal, pero como tenemos tantas, de repente entran en contacto con el tracto urinario y ahí nos pueden producir una infección. Entonces, una bacteria que en un lado es un comensal, que es flora normal, en otro lado puede convertirse en un patógeno y generarnos una problemática. ¿Okay? Un bacilo muy famoso. Otro bacilo muy conocido, muy famoso, la salmonella, una bacteria bacilar alargada que se encarga de producir diarrea. Hemófilos, que ya se los mencioné, Hemófilos influenza, causante de entidades muy serias como meningitis, como celulitis o enfermedades incómodas, pero menos serias, como otitis, o sea, infección a nivel de oído medio, o sinusitis. Eso de que ustedes tienen un resfriado y cuando están saliendo del resfriado, ustedes sienten que la cara se les va a caer. Hemófilos influenza puede ser causante de ese tipo de cuadros, cuadros de sinusitis. Bacterias espirilares o bacterias helicoidales célebres y famosas. Tenemos bacterias como Campylobacter y Helicobacter, bacterias gastrointestinales que nos producen problemas a nivel de tracto gastrointestinal inferior, produciendo diarreas, o problemas como Helicobacter a nivel de mucosa gástrica en el estómago. Helicobacter tiene una doble cara. Puede ser flora normal en el estómago o nos puede producir entidades clínicas relevantes como una úlcera o incluso un cáncer gástrico. Esta bacteria Helicobacter entonces es helicoidal, como su nombre lo dice. Treponema, otra bacteria que tiene esta forma, otra especie célebre helicoidal, es el treponema, particularmente Treponema pallidum. ¿Saben ustedes qué produce el Treponema pallidum? Otra entidad de transmisión sexual que es la sífilis. Entonces tenemos una bacteria cuya morfología nos define la especie y entonces utilizamos esta morfología incluso para el diagnóstico. Leptospira, otra bacteria helicoidal muy conocida que puede producir infecciones zoonóticas. Eso significa que si entramos en contacto con orina de origen animal que venga contaminada con leptospira y esa orina
ingresa a nuestro tracto gastrointestinal por vía oral, nos puede producir un cuadro sistémico, o sea, diseminado, muy importante. Entonces, vean que el tema acá es que tenemos una gran diversidad de bacterias, enorme diversidad de bacterias. Y cada una de esas bacterias va a tener una morfología particular. Dependiendo de la bacteria, así va a ser la morfología. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los primeros elementos de la identificación bacteriana es la determinación de la morfología microscópica. Si queremos llegar a conocer cuál bacteria está haciendo qué, lo primero que tenemos que hacer es tomar esa bacteria, colocarla en una lámina de vidrio que se conoce como portaobjetos y realizarle una tinción bacteriana. Y mediante la observación microscópica, entonces vamos a tomar a esa bacteria y vamos a clasificarla ya sea en coco, en bacilo, en espirilo o bacteria helicoidal. Y de esta manera tenemos una primera introducción muy importante en lo que sería el campo de la identificación bacteriana. Entonces, a partir de la determinación microscópica, comenzamos con el proceso de entender cuál bacteria estamos trabajando. Entonces, vean que vamos a terminar de unir los conceptos de las estructuras exclusivas de la bacteria con la morfología microscópica de la bacteria, con los propósitos de identificación correspondientes que nos interesan para efectos de nuestro curso y para efectos de la formación que queremos que ustedes se lleven en su carrera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este momento tenemos una hora exacta de clase y para efectos de que no se me saturen mucho y tampoco se me sature mucho la voz, ¿verdad? De hablar tantas horas, les propongo que hagamos un recreíto de unos 30 minutos para encontrarnos entonces a las 2:30 y que podamos cubrir el resto de la materia que nos queda pendiente. No sé cómo lo ven. ¿Está bien, profe? Ok, Sí, está muy bien. Perfecto, profe. Está Muchas bien, gracias. profe. Muchachos, ¿van entendiendo bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿No están dormidos? No. No, profe. No, no, aquí estamos, profe. Ustedes me despiertan, ¿verdad? Si están aburridos o algo, cambiamos de tema y vamos a ver qué hacemos. Vean que esta dinámica es complicada y lo que me interesa es que el intercambio sea importante para que ustedes lo aprovechen al máximo. Entonces voy a tener en este momento la grabación y nos vemos dentro de media hora. ¿Ok? Está bien. Gracias, muchachos. Grabación. Listo. Ok. Les decía que recapitulamos la importancia y la preponderancia del hecho de que las estructuras exclusivas de células procariotas son utilizadas de forma práctica por el ser humano para estrategias profilácticas, por ejemplo, prevención mediante la utilización de vacunas, para estrategias terapéuticas utilizando estas estructuras exclusivas como blancos moleculares que proveen toxicidad selectiva a la hora de encontrar compuestos que los ataquen y que también los vamos a utilizar como estrategias de identificación. O sea que mediante la identificación de la presencia o ausencia y del tipo de estructura, así podemos llegar a ponerle nombre y apellidos a una bacteria en particular. Entonces, tratando de hacer el énfasis global de la importancia y de la relevancia de estas estructuras específicas. También analizamos un poco los conceptos de morfotipos microscópicos. El hecho de que las bacterias presentan ya sea forma de esferoides, forma de bacilos o forma de espirilos. Y cómo cada una de esas formas se asocia con un grupo de géneros y especies en particular y por lo tanto la determinación del morfotipo microscópico es muy importante, por no decir esencial, en el proceso de identificación bacteriana. ¿Okay? Ahora vamos a tomar el tiempo que nos resta de la clase para analizar un poco más en detalle las diferentes estructuras bacterianas, las diferentes estructuras procariotas, que son exclusivas precisamente de este reino de la vida, y que son estructuras que permiten nuevamente la identificación bacteriana. Y para cada una de estas estructuras vamos a hacer énfasis nuevamente en
la composición, o sea, de qué están compuestos. Segundo, la función, o sea, para qué le sirven a la bacteria. Y tercero, para qué nos sirven a nosotros, o sea, cómo podemos determinarlas en el laboratorio y a través de esa determinación, cómo podemos llegar a una identificación exitosa. ¿Ok? Y vamos a comenzar con estructuras externas a la pared. Vean que si uno ve la conformación de la célula procariota, vean que tenemos la membrana plasmática y recordemos que la célula eucariota terminaba precisamente en la membrana plasmática. Bueno, resulta que en la célula procariota más bien apenas comienza. Vean qué montón de cosas nos podemos encontrar de la membrana plasmática hacia afuera. Pared, cápsula, flagelos, pilis, etc. Bueno, vamos a ver en detalle cada una de esas estructuras superficiales, ¿verdad? Y vean que ahí tenemos, dentro de esas estructuras, tenemos estructuras como el glicocálix o las cápsulas. Tenemos las capas superficiales o la capa S, que es otra manera como se conoce. Tenemos los flagelos y tenemos las fimbrias y los pilis. ¿Okay? Y comenzamos precisamente con el glicocálix o cápsula. Glicocálix o cápsula. ¿Qué es el glicocálix? ¿Qué es la cápsula? Bueno, primero que nada, vean que es una red de polisacáridos. Y cuando ustedes oyen la palabra polisacárido, desde el punto de vista químico, la palabra sacárido viene de azúcar y poli de mucho, ¿verdad? Entonces, el polisacárido, y como tenemos acá, es una red, entonces es un entramado de un montón de azúcares, ¿ok? Y vean que es un entramado de azúcares que se está asociando fuertemente a la bacteria y que la está cubriendo en toda su longitud. Esa es una cápsula. Ahora, si yo les pido a ustedes ahora que se imaginen cómo sería una cobertura de polisacáridos, una cobertura de azúcares, imagínense que cada uno de ustedes es una bacteria, ¿verdad? Ustedes, cada uno es una bacteria, Aura es una bacteria, Andrés otra bacteria, Johanna otra, cada uno es una bacteria. Y yo les digo, bueno, ustedes como bacteria, póngase una cobertura de polisacáridos, una cobertura de azúcares. ¿Qué tipo de contextura creerían ustedes que tiene una cápsula que está conformada de un montón de azúcares? ¿Cómo lo harían? Bueno, primero es una sustancia muy densa. Entonces, ¿qué sustancias densas, ricas en azúcares conocen ustedes? Puede ser, por ejemplo, miel de abeja. Puede ser, por ejemplo, una mermelada. Puede ser una solución muy concentrada de azúcar, ¿verdad? Pero bien concentrada, ya viscosa. Entonces, si ustedes como bacterias, cada uno de ustedes, se imaginan que empiezan a ponerse una capa de mermelada encima, de miel encima, y a cubrirse con esa cápsula, ¿qué naturaleza biofísica tendría esa cápsula? Bueno, yo me lo imagino como una cápsula, ¿verdad? Como una cápsula viscosa, como una cápsula melcochosa, una cápsula azucarada, porque en efecto está formado por poliazúcares. Y en efecto esa es la naturaleza de la cápsula bacteriana. Entonces, la cápsula bacteriana no es una estructura rígida, no es una estructura de protección contra el ambiente porque sea como una coraza, sino que más bien es una capa viscosa que está rodeando totalmente a aquellas bacterias que presentan la cápsula. Vean que no todas las bacterias van a tener cápsula, pero aquellas que presenten la cápsula, pues van a tener una cápsula con esta naturaleza biofísica. ¿Ok? Esta cápsula, vean que va a estar fuertemente unida a la bacteria. Entonces, a pesar de que sea como una capa de mermelada que ustedes echen encima, no se va a desprender fácilmente. ¿Ok? Y además de los azúcares, pues puede contener algunos otros componentes que sean importantes para la bacteria, ¿verdad? Y muy importante, las vamos a evidenciar en el laboratorio mediante una tinción que se conoce como tinción negativa o tinción de tinta china. Y ya vamos a ver en detalle cómo se realiza. ¿Ok? Muy bien, funciones. ¿Para qué le sirve a una bacteria tener una cápsula? Y vean la cápsula aquí, qué bonita cómo está visualizada. Esta es la bacteria, este puntito negro es la bacteria, esta es la bacteria, y el halo blanco que se encuentra alrededor corresponde a la cápsula. Entonces vean cómo la cápsula
alcanza incluso longitudes mucho mayores al mismo diámetro de la bacteria que la posee, generando ese halo tan importante alrededor de la bacteria. Entonces, realmente es una estructura que si tenemos una bacteria, perdón, que es encapsulada, es una estructura que sobresale dentro de la morfología bacteriana. ¿Y qué funciones puede tener? Todas estas funciones que tenemos acá. Voy a hacer mucho énfasis en esta, la protección contra la fagocitosis o protección contra el sistema inmunológico. Sin embargo, vamos a enumerar las siguientes que pueden ser importantes y después nos devolvemos a esta. Entonces, una cápsula puede ser importante para adhesión a superficies. Ustedes se pueden imaginar que si tenemos una superficie y tenemos una bacteria que está recubierta por un material viscoso, ese material viscoso puede servir para que la bacteria se pegue. ¿Y por qué las bacterias se tienen que pegar? Bueno, porque las bacterias tienen que estar luchando constantemente para estar pegada a algo, porque si no los flujos las van a eliminar. Por ejemplo, una bacteria de la orofaringe, el flujo de material que estamos constantemente expulsando, la va a eliminar. O el flujo en el tracto gastrointestinal, con las evacuaciones que suceden, pueden eliminar a las bacterias. Entonces, las bacterias, un tema recurrente, es que necesitan estar pegadas a algo. Entonces, tienen un montón de estrategias para pegarse a las cosas, a las superficies. Una de esas estrategias es la utilización de una cápsula, la cápsula bacteriana. También en algunos casos sirven como un elemento de resistencia a la desecación, o sea, como una estrategia para que la bacteria no se seque. Vean que las bacterias necesitan mucha humedad para poder sobrevivir. En algunos casos sirven como reservorio de nutrientes, o sea, vean, todo este material que ustedes se lo imaginan con un montón de azúcares, la misma bacteria los puede consumir o pueden haber moléculas que están ahí metidas dentro de la cápsula que la bacteria pueda utilizar como un nutriente. E incluso puede servir como un depósito de productos de desecho, pues las bacterias iguales a cualquier microorganismo necesitan consumir nutrientes y en el proceso de metabolismo desechar cosas que ya no les sirven, ¿verdad? Los desechos. Entonces las funciones son variadas. Sin embargo, entonces hagamos énfasis ahora en esto y por favor apúntenlo porque es muy importante. Por mucho, la principal función de la cápsula bacteriana es la protección contra el sistema inmunológico. Y apuntemos bien ahí. Vamos a tener una clase de sistema inmunológico para que ustedes lo conozcan, pero ahora les voy a adelantar algunas cosas del sistema inmunológico. Por ejemplo, un elemento importantísimo de nuestro sistema inmunológico es el hecho de que tenemos células fagocíticas. ¿Y qué son células fagocíticas? Son células que tienen la habilidad de detectar una bacteria, unirse a ella, ingerirla y degradarla. Entonces, tenemos células dentro de nuestro organismo que literalmente persiguen a los patógenos bacterianos, se los comen y los destruyen. Esas son células fagocíticas. ¿Qué células fagocíticas tenemos? Bueno, pueden apuntar dos. Tenemos células como los macrófagos y tenemos células como los neutrófilos, que son dos células típicamente fagocíticas, macrófagos y neutrófilos. ¿Ok? Resulta que cuando tenemos una infección bacteriana, cuando alguna bacteria puede romper nuestras barreras naturales, la piel, todas las enzimas hidrolíticas que tenemos en la saliva, todo el sistema de cilios y moco que tira todo hacia el exterior, cuando una bacteria se brinca todas esas barreras naturales de la inmunidad, resulta que una vez que ingresa a nuestro organismo, eso manda señales para que se vengan como perros de presa, se vengan las células fagocíticas. Vengan los macrófagos, vengan los neutrófilos. Y los macrófagos y los neutrófilos rápidamente la detectan, la ingieren y destruyen a la bacteria, como ya les mencioné. Resulta, vean qué interesante, resulta que la cápsula tiene propiedades antifagocíticas. ¿Qué significa eso? Bueno, que si hay una bacteria que está encapsulada, el macrófago o el neutrófilo no se la pueden comer. La cápsula dificulta el proceso de fagocitosis. Ahora, ¿qué creen ustedes que sucede
si entonces tenemos una infección con una bacteria encapsulada? Bueno, esa bacteria encapsulada va a ser más difícil de ser combatida por parte del sistema inmunológico y por lo tanto va a tener una mayor posibilidad de ser patogénica, de producirnos daño. Entonces, obviamente, hay un impacto muy importante de la presencia o no de cápsula en el grado de daño que nos pueda producir una bacteria, ¿verdad? Vean este ejemplo tan bonito. Una bacteria que ya les mencioné anteriormente. Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. A pesar de este nombre, que se llama Haemophilus influenza, no es el causante de la influenza. La influenza es una entidad de origen viral. Después lo vamos a ver. Pero bueno, tiene este nombre por razones históricas que veremos en otra clase. Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo. Ya saben que es un bacilo. Ahorita vamos a ver qué significa que sea gram negativo. Haemophilus influenza es un bacilo que lo podemos encontrar en dos formas. Podemos encontrar Haemophilus influenza encapsulado y podemos encontrar Haemophilus influenza no encapsulado. Encapsulado y no encapsulado. Resulta que ambos pueden producir enfermedades, el encapsulado y el no encapsulado. Pero el tipo de enfermedades que produce el no encapsulado es clínicamente mucho menos relevante, mucho menos riesgoso que las enfermedades que produce el encapsulado. ¿Por qué? Porque Haemophilus influenza encapsulado te puede producir una meningitis, una infección a nivel del sistema nervioso central, te puede producir una epiglotitis, una infección a nivel de epiglotis que te bloquee la tráquea. Entonces vean que son enfermedades muy serias. ¿Me están oyendo? Porque se fue la luz aquí, no sé si se me habrá ido el internet. Sí, profe, escucha. Oye, se oye. Estamos fatal hoy, pero bueno, estamos sobreviviendo. Vamos a ver que no se me apague la compu otra vez. Déjenme ver cuánta batería me queda. Esperemos que funcione un ratico más. Bueno, crucemos los dedos. Ok, seguimos. Entonces, les decía que Haemophilus influenza lo podemos encontrar encapsulado y no encapsulado. Y la forma encapsulada produce enfermedades muy serias como meningitis y epiglotitis, mientras que la forma no encapsulada produce enfermedades menos serias como otitis media o sinusitis. Enfermedades que son incómodas, enfermedades que nadie quisiera tener, pero que no tienen el mismo grado de severidad que tienen estas otras enfermedades. ¿Ok? Entonces, en ese ejemplo claro de la misma bacteria con cápsula y sin cápsula, podemos ver cómo la presencia de la cápsula determina la patogenicidad de la bacteria. Entonces, es una estructura que al proporcionarle a la bacteria defensa contra el sistema inmunológico, entonces le está proporcionando una estrategia para ser más patógena, para ser más virulenta. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo vamos a detectar la cápsula en el laboratorio con propósitos de identificación? Bueno, de varias maneras podemos suponer que una bacteria es encapsulada. Primero, la colonia bacteriana. La colonia bacteriana va a ser diferente. Ahora, yo les estoy hablando del término de colonia bacteriana en seco, sin explicarles el proceso de multiplicación bacteriana y de crecimiento bacteriano. Hacia el final de la clase les voy a mencionar, les voy a presentar fotos para que ustedes vean colonias bacterianas, pero se los voy a adelantar. Y esto va unido al hecho de que la próxima semana van a ver con Norman Rojas el proceso de multiplicación bacteriana. Bueno, resulta que si ustedes tienen una bacteria, una única bacteria, no la van a poder visualizar. ¿Por qué? Porque es muy pequeña y requieren un microscopio para poder ver. Pero resulta que las bacterias se multiplican de forma exponencial con periodos de división muy cortos. Una bacteria en 20 minutos de una salen 2. En otros 20 minutos de 2 salen 4. En otros 20 minutos de 4 salen 8 y así sucesivamente. Esas progresiones exponenciales hacen que a partir de una bacteria, en 24 horas tengamos cientos de miles de millones de bacterias. Entonces, si el día número 1 colocamos en una placa, en un medio cultivo, ya les digo que más adelante vamos a ver esas placas,
Si hoy colocamos una bacteria ahí en un medio cultivo, hoy no vemos nada. Pero conforme pasa el tiempo, la bacteria se multiplica y mañana que venimos, vemos una montaña de bacterias que es macroscópicamente visible, y esa montaña de bacterias que crece sobre un medio cultivo se conoce como colonia bacteriana. Resulta que esa colonia bacteriana es fácilmente distinguible a simple vista, y si tenemos una bacteria encapsulada, la colonia bacteriana va a tener una morfología, una forma, una apariencia similar a una gota de leche condensada. ¿Cómo visualizan ustedes una gota de leche condensada? Bueno, como una gota muy viscosa que se escurre por todo lado. Esa es la apariencia de una colonia derivada de una bacteria encapsulada. ¿Ok? Entonces vean que la apariencia de la colonia nos habla de la posible presencia o no de la cápsula bacteriana. Primero. Segundo, podemos verla literalmente en el laboratorio. ¿Y cómo la vamos a ver? Con esta tinción, la tinción de tinta china o la tinción negativa. Vean que aquí estamos viendo la cápsula. Sin embargo, esta tinción se llama tinción negativa porque en esta tinción estamos tiñendo todo excepto lo que queremos ver. En esta tinción teñimos la bacteria, teñimos el fondo de la lámina de vidrio donde pusimos la bacteria, que se llama portaobjetos, y la cápsula no la teñimos. Pero como teñimos todo lo demás, por el contraste podemos apreciar la presencia de la cápsula. Por eso se llama tinción negativa, porque estamos viendo todo excepto la estructura que queremos ver. Entonces, si por ejemplo en el laboratorio tenemos la presencia de una colonia que nos sugiere la presencia de una cápsula, podemos tomar un poco de esta muestra, lo vamos a colocar en un portaobjetos, en una gota de tinta china. Esa gota de tinta china la expandimos en todo el portaobjetos y la tinta china tiñe el vidrio, el fondo, pero no tiñe la cápsula. Y luego le hacemos una contratinción. ¿Qué significa hacer una contratinción? Agregamos un colorante que tiñe a la bacteria. Y entonces de esa manera teñimos el fondo, teñimos la bacteria, observamos al microscopio, y si al microscopio observamos un halo blanco translúcido alrededor de la bacteria, sabemos que tenemos la presencia de una cápsula bacteriana. ¿Lo ven? Entonces esta es la tinción de tinta china. Ahora, ¿por qué la presencia de cápsula o no tiene un valor diferencial? ¿Y a qué me refiero con valor diferencial? ¿Por qué la presencia de cápsula o no nos sirve para el proceso de identificación bacteriana? Bueno, porque hay ciertas especies bacterianas que tienen cápsula y hay otras especies bacterianas que no tienen cápsula. Entonces, si tenemos la duda de si una bacteria tiene cápsula o no, realizamos una tinción con esta estrategia que les mencioné, y mediante esta tinción nos podemos dar cuenta de si tiene o no tiene cápsula, y por lo tanto la podemos clasificar dentro de las bacterias encapsuladas o dentro de las bacterias no encapsuladas. Entonces va a tener un valor de diagnóstico importante. Nos sirve en el proceso de identificación bacteriana. ¿Queda claro? Muy bien. Veamos ahora otra estructura externa a la membrana plasmática de la bacteria, los flagelos bacterianos. ¿Qué son los flagelos? Primero que nada, son estructuras responsables de la movilidad o de la motilidad de las bacterias. Una bacteria flagelada, que tiene flagelos, se puede mover gracias a la presencia y al movimiento de esos flagelos. Entonces, una bacteria con flagelos se mueve, una bacteria sin flagelos no se mueve. ¿Ok? ¿Qué son los flagelos? Vean, son látigos semirrígidos, delgados y largos. ¿Cómo se imaginan ustedes un látigo? Bueno, me imagino que han visto películas tal vez muy viejas del Zorro, ¿verdad? Que era un superhéroe de mi infancia, ¿verdad? Estamos hablando hace muchos años, pero tal vez lo conocen este personaje que siempre tenía un látigo, ¿verdad? Y el látigo
O otro personaje famoso que tenía un látigo era Indiana Jones, ¿verdad? Estoy hablando de hace décadas, pero bueno, tal vez lo conocen. El látigo, ustedes lo conocen, es una estructura que si no está en movimiento, es una estructura que es flácida y no tiene ninguna conformación en particular. Tiene la forma de donde cae, nada más. Pero si ese látigo, ustedes lo toman por el mango y comienzan a hacer este proceso de rotación, y se lo pueden imaginar, ese látigo agarra una forma helicoidal o de sacacorcho, ¿verdad? Y literalmente así funciona un flagelo. Cuando no está en movimiento, el flagelo no tiene una forma en particular, y cuando la base del flagelo rota, el flagelo agarra una forma de sacacorcho, y eso funciona como una hélice que le da propulsión a la bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que es una estructura microscópica, pero extremadamente elegante desde el punto de vista molecular, porque le proporciona una funcionalidad muy importante a las bacterias, la cual es movilidad. Ahora, el flagelo tiene un valor diferencial enorme. ¿Por qué? Primero que nada, porque tenemos bacterias que tienen flagelos y se mueven, y tenemos bacterias que no tienen flagelos y no se mueven. Entonces, si yo detecto la movilidad y entonces hago una prueba de movilidad y detecto que la bacteria se mueve, puedo decir que pertenece a una lista de posibles bacterias. Y si no se mueve, determino que pertenece a otra lista de posibles bacterias. Entonces tiene un valor diferencial importante, igual que la cápsula. Adicionalmente, vean que también yo puedo determinar el número y la posición de esos flagelos, que también es característico de cada especie bacteriana. ¿Por qué? Nos podemos encontrar, por ejemplo, bacterias que sean monotricas. ¿Qué significa monotrico? Mono de uno, trico de pelo. Bacterias con un pelo, bacterias con un flagelo. Bacterias monotricas polares. Entonces tenemos una bacteria monotrica, tenemos el polo acá y el flagelo que emana del polo. Un solo flagelo que emana. Podemos tener bacterias clasificadas como lofotricas, o sea, una bacteria que en un extremo tiene un mechón de varios flagelos. Entonces, están localizados en un extremo, pero tiene varios. Y hay bacterias que tienen un afro completo, bacterias que se denominan como peritricas, bacterias que tienen un montón de flagelos alrededor de toda la superficie de la bacteria. ¿Ok? Entonces vean que tenemos un valor diferencial adicional. No únicamente podemos determinar si la bacteria tiene o no tiene flagelos, sino que también podemos determinar el número y la localización de esos flagelos. Y nuevamente, el hecho de tener o no flagelos y el hecho de saber cuántos tenés y dónde están es una característica diferencial muy importante. Eso quiere decir que la presencia y el número de esos flagelos nos van a hablar sobre la identidad de esa bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que tenemos esta función tan importante. Muy bien. ¿Cómo funciona el flagelo? Vean que el flagelo tiene un motor, un cuerpo basal o un motor, literalmente un motor molecular, que está inmerso, que está embebido en la membrana de la bacteria. Y ese motor, cuando rota, y literalmente rota en el interior de la membrana, a través de este gancho comunica con el flagelo, y este movimiento genera que el flagelo, cuando hay una rotación, tome la conformación de un látigo o un sacacorchos en movimiento que genera la tracción para que la bacteria se mueva. Entonces imagínense como una hélice de un barco que le provee movilidad al barco mediante el movimiento rotatorio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a detectar la presencia o no de flagelos en laboratorio? ¿Y cómo vamos a detectar la posición y el número de flagelos en el laboratorio? Bueno, podemos detectar la presencia o no de flagelos en el laboratorio mediante dos técnicas indirectas. Son técnicas en las cuales estamos determinando la movilidad y asumimos que si la bacteria se mueve es porque tiene flagelos. ¿Ok? Entonces, lo primero es detección de la movilidad. Y para la detección de la movilidad podemos tener, primero que nada, un tubo de ensayo que tenga un medio de cultivo en ese tubo de ensayo
Y ese medio de cultivo es como una gelatina, es lo que se conoce como un agar. Pero ese agar se prepara a una concentración muy baja. Entonces es un agar casi que líquido, es un agar que permite la movilidad. Entonces usted chorrea, usted prepara ese agar, toma su bacteria y la inocula en el puro centro del agar. Usted toma un instrumento que vamos a conocer como asa y usted lo pica en el puro centro. Inocula el centro del agar con la bacteria. La bacteria siempre va a crecer, pero si la bacteria se mueve, entonces comienza a circular y el agar se pone turbio. Si la bacteria solo crece pero no se mueve, crece solo en el sitio de inoculación, pero el agar no se pone turbio. Entonces vean que es una estrategia muy inteligente, mediante la cual con el agar movilidad podemos determinar indirectamente si la bacteria se mueve y asumimos que si la bacteria se mueve tiene flagelos. Y si no se mueve, no tiene flagelos. Y esa es una característica diferencial extremadamente importante. La otra estrategia indirecta es determinar movilidad mediante la observación al fresco en el microscopio. ¿Cómo hace usted? Usted toma su portaobjetos, que es una lámina de vidrio, coloca una gota que contenga la bacteria, la cubre con otra laminita de vidrio más delgada que se conoce como cubreobjetos, y usted va a poner eso al microscopio, observa y literalmente ve si las bacterias se mueven o no se mueven. Entonces, si la bacteria se mueve, tiene flagelos, y si la bacteria no se mueve, no tiene flagelos. Entonces, vean que ahí tenemos dos estrategias indirectas. Pero también podemos tener una estrategia microscópica directa para ver directamente, valga la redundancia, el número y la posición de esos flagelos. Entonces, esta estrategia se conoce como la tinción de flagelos o tinción de Kodaka. Kodaka con K. Tengo una pregunta de Doris Ruiz. Profe, ¿sucede lo mismo cuando se utiliza gelatina sin sabor para los cultivos? Uno puede utilizar una gelatina sin sabor o una gelatina incluso con sabor y generar un tipo de cultivo bacteriano en el cual puedan crecer bacterias y puedan crecer hongos. De hecho, aprovechando esta pregunta de Doris, podríamos aprovechar para que hagan cada uno de ustedes un experimento en la casa, que preparen una gelatina y ojalá una gelatina suplementada con material adicional para que sea bien rica. Entonces, esta gelatina la pueden suplementar con azúcar y la preparan y la dejan a temperatura ambiente. Si ustedes la dejan a temperatura ambiente varios días, van a notar cómo empiezan a crecer diferentes colonias de microorganismos ambientales. Entonces, aprovecho la pregunta de Doris, que no sé si Doris, creo que me la mandó solo a mí, tal vez Doris le va a pedir que envíe la pregunta a todo el grupo para que sepan de lo que estoy hablando en el chat. Y entonces, me parece que es un experimento bonito en el cual podemos subsanar, gracias Doris, podemos subsanar el hecho de que no hemos tenido un laboratorio práctico. Ahorita más adelante les voy a mostrar la apariencia de un medio de cultivo, que como Doris refiere, tiene esta similitud con una gelatina. ¿Ok? Gracias Doris por su pregunta y su contribución. Muy bien. Entonces, les decía que los flagelos los podemos evidenciar en el laboratorio microscópicamente mediante la tinción de Kodaka. Y es una tinción que tiene la habilidad de teñir y de que podamos visualizar estas estructuras tan delgadas y tan finas como lo son los flagelos bacterianos. ¿Ok? Eso lo vamos a poder ver en el laboratorio. ¿Queda claro? Espero que haya quedado claro lo de los flagelos. Si no, con toda confianza, cualquier pregunta. Otra estructura muy importante para las bacterias son las fimbrias o pili. Fimbrias o pili. Y estas son estructuras como los flagelos, son unos apéndices, son unos látigos que emanan. Sin embargo, no tienen este movimiento rotatorio y son mucho más finos, son mucho más delgados. Vean los que para poder ser detectados tenemos que verlo por una estrategia de microscopía especial, no la microscopía corriente que probablemente ustedes conocen y han utilizado, que es la microscopía de luz, sino que las fimbrias o pili tienen que ser detectados mediante microscopía electrónica, porque el apéndice es extremadamente delgado. Y esos apéndices tienen en la punta una estructura que se llama adhesina. ¿Y a qué les suena adhesina?
Adhesina suena a adhesión. Entonces, precisamente las bacterias utilizan las fimbrias o pili para adherirse de manera específica a ciertas superficies. Nuevamente, lo que les dije hace algunos minutos. Un tema recurrente en la bacteriología es que las bacterias tienen que pegarse a la superficie. ¿Para qué? Para no ser lavadas, para no ser eliminadas. Y entonces las fimbrias o pili son precisamente unos de estos elementos que le sirven a las bacterias para pegarse a, para adherirse a. ¿Ok? Vean que son estructuras proteicas, o sea, están conformadas por proteínas. Y son muy importantes entonces en ese proceso de adhesión e incluso en otro tipo de procesos biológicos importantes para las bacterias. Pero la función que yo quisiera que recordaran como más importante es la función de adhesión. Y les voy a poner un ejemplo muy claro en el cual este tipo de estructura tiene un impacto patogénico importantísimo. Tenemos nosotros viviendo como parte de nuestra flora normal, o sea, como un comensal natural, como una bacteria que habita con nosotros y no nos produce nada. Tenemos viviendo a una bacteria que ya mencionamos en gran cantidad, que es Escherichia coli. Escherichia coli es un bacilo gram negativo que vive en nuestras heces, feliz de la vida. Ella está bien, nosotros está bien, no nos produce ningún daño. Pero resulta que hay algunos tipos de Escherichia coli que tienen una de estas fimbrias, uno de estos pilis, que en la punta tienen una adhesina que se pega específicamente a células del tracto urinario. ¿Ven? Entonces resulta que si alguna de estas Escherichia coli pasa del tracto gastrointestinal, o sea, del colon y del recto, llega en contacto al tracto urinario por un movimiento anatómico, y es una de estas bacterias que tiene pilis que se pegan a la superficie de células del tracto urinario, o sea, los uréteres, la vejiga, todo eso, ahí se pega y comienza un proceso de infección urinaria, gracias a la presencia de pilis que se pegan específicamente a células del tracto urinario. Entonces vean la relevancia de esto. Estos pili hacen que esas cepas sean uropatogénicas. Entonces vean cómo el proceso de adhesión está íntimamente ligado con el proceso de inducción, de producción de enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Los pili en el laboratorio de rutina no vamos a tener una prueba para detectarlos. Entonces, no tienen un valor diferencial práctico en términos reales. ¿Por qué? Porque no tenemos elementos para detectarlos de forma fácil. A pesar de que los podemos detectar, necesitamos aparatos muy sofisticados. Otra estructura fundamental, y es una estructura que da origen a una de las tinciones más importantes de la bacteriología, por no decir la más importante. Creo que Norman se los mencionó la clase pasada, es la tinción de Gram. Él incluso les mencionó de cómo este investigador de apellido Gram hace siglos determinó que mezclando, tiñendo las bacterias secuencialmente en un orden, podía tener dos tipos de tinciones. Una tinción que generara bacterias de color morado o una tinción que generara bacterias de color rosado. Bueno, resulta que cuando usted realiza una tinción de Gram y las bacterias culminan con el color morado, entonces las bacterias las denominamos Gram positivas. Si después de terminar la tinción de Gram, las bacterias terminan con el color rosado, esas bacterias las vamos a determinar Gram negativas. Y entonces, si unimos las dos morfologías clásicas, cocos y bacilos, y lo unimos a la tinción de Gram positivas, moradas, o Gram negativas, rosadas, vamos a tener 4 grupos de bacterias. Cocos Gram positivos, cocos Gram negativos, bacilos Gram positivos y bacilos Gram negativos. Y estos 4 comprenden la vasta mayoría de los grupos bacterianos. Entonces vean que con solo ver la morfología aunada al color resultante de la tinción de Gram, podemos llegar a una clasificación muy importante que ya nos orienta en qué tipo de bacteria estamos.
Entonces, la tinción de Gram, junto con la morfología microscópica que vimos hace algunos minutos, es piedra angular de la identificación bacteriana. ¿Ok? ¿Cómo se hace una tinción de Gram? Y entonces, acompáñenme un poco aquí en el proceso imaginativo y más adelante les muestro una diapositiva. Aquí es cómo se ve el resultado final. Pero ¿cómo se hace la tinción de Gram? Usted toma una lámina, el portaobjetos, ¿verdad? Coloca su bacteria, deja que se seque y la fija al calor. Eso hace que la bacteria se quede pegada en el portaobjetos. Entonces usted tiene la bacteria ahí. Lo primero que hace en la tinción de Gram es añadir un colorante que se llama cristal violeta. Entonces usted tiene la bacteria ahí pegada, añade el cristal violeta que es de color morado y usted tiñe todo lo que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en ese momento todas las bacterias, las Gram positivas y las Gram negativas, van a tener una coloración morada. Una vez que usted las tiñe todas, usted quita el exceso de cristal violeta, lava el portaobjetos y agrega un decolorante. Entonces, ve, es un poco contradictorio. Primero colorea y después trata de decolorar. Y ese decolorante se llama alcohol acetona. Entonces, usted pinta todo de morado, después añade el alcohol acetona y trata de eliminar ese color morado. Resulta que el alcohol acetona no es capaz de remover el colorante de las bacterias Gram positivas. Entonces, a pesar de que usted intente quitarlo, las bacterias permanecen de color morado. Ese decolorante, por el contrario, sí extrae muy fácilmente el colorante de las bacterias Gram negativas. Entonces, usted pinta de morado, decolora y estas permanecen moradas y estas quedan de color transparente porque ya se fue el colorante. Y el último paso de la tinción de Gram es realizar la contratinción. Una vez que usted decolora, añade un color rosadito claro que se llama safranina y entonces todo lo que estaba transparente se va a teñir de rosado y entonces las bacterias Gram negativas se van a visualizar rosadas. ¿Entienden? Esa es la tinción secuencial, la tinción de Gram. Esto hubiera sido ideal que lo hubiéramos podido practicar en el laboratorio, pero esta representación que les acabo de hacer resume claramente el protocolo. ¿Ok? Entonces, la tinción de Gram nos diferencia entonces de bacterias Gram positivas y Gram negativas. ¿Qué tiene que ver esta tinción con las estructuras bacterianas que les estaba mencionando? Bueno, resulta que las bacterias se tiñen de forma diferente, si son Gram negativas o si son Gram positivas, porque tienen una estructura que varía en uno y en otro tipo de bacteria. Y esa estructura no es ni más ni menos que la pared celular. Entonces vean que el fundamento de la tinción de Gram está íntimamente ligado a la estructura de la pared celular. ¿De qué manera? Y eso es lo que vamos a ver acá. Vean estas fotografías de bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. ¿Ok? Son fotografías con aparatos especializados de microscopía electrónica, pero ya nos dice cosas importantes. Vean que una bacteria Gram positiva tiene una pared muy gruesa de una sola capa. Aquí se puede ver. Una sola capa de una pared muy gruesa. Una bacteria Gram negativa tiene varias capas que son delgadas. Entonces ya la fotografía de microscopía electrónica nos está diciendo que hay diferencias importantes a nivel de pared celular. Si esto lo vemos en un diagrama, comparando bacterias Gram positivas con Gram negativas, nos vamos a dar cuenta de diferencias importantes. Vean que aquí tenemos el citoplasma de la bacteria, aquí tenemos la membrana plasmática, recordemos que la membrana plasmática delimita dónde termina la bacteria, y después tenemos las estructuras externas. Y si nos vamos hacia el exterior de la bacteria, nos vamos a encontrar esta capa, que es una capa de peptidoglicano, que es la molécula que conforma la pared celular. El nombre ya nos habla un poco de la composición. Péptido, proteínas, aminoácidos. Entonces tiene componentes que son aminoácidos. Glicano, de azúcares. Entonces es una mezcla entre aminoácidos y azúcares, que están conformando un entramado que es extremadamente rígido, extremadamente estable. Vamos a ver si tenemos una fotografía por acá. Vean que si vemos ese peptidoglicano, lo vemos así. Estas son las cadenas de azúcares
que forman así como un entramado muy grueso, pero no son azúcares estilo glucosa, son polímeros de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, que son muy rígidos y que están estabilizados como remachados por enlaces peptídicos, o sea, por enlaces entre aminoácidos. Entonces, el peptidoglicano, a diferencia de la cápsula, recuerden que la cápsula la visualizábamos como una cobertura viscosa, mucosa, suave. El peptidoglicano es como un andamiaje muy rígido que se forma alrededor de la bacteria. De hecho, la forma en que se ensambla el peptidoglicano es fundamental para que una bacteria sea esférica y otra sea basilar y otra sea espirilar. Porque el peptidoglicano es el que le da la forma a la bacteria. Y además es una estructura muy rígida que le da soporte mecánico. Hace que la bacteria sea una célula muy fuerte que resista condiciones adversas. Entonces es una estructura rígida. Entonces vean que en una bacteria gram positiva tenemos la membrana plasmática y una capa muy gruesa de peptidoglicano. Y una vez que acaba esa capa, no hay nada más allá. Si vemos una bacteria gram negativa, vemos que tenemos membrana plasmática y tenemos también peptidoglicano, pero noten ustedes que es una capa mucho más delgada. Delgada en la gram negativa y gruesa en la gram positiva. Y ahí radica la diferencia en la tinción de gram. Cuando usted añade el cristal violeta, vea que el cristal violeta se pega a todo el peptidoglicano. Y entonces, si usted está tiñendo una parte que es muy gruesa, a la hora de tratar de extraerlo, le cuesta más que si trata de extraerlo de una capa muy delgada de peptidoglicano. Por eso, cuando usted decolora con el alcohol acetona, usted extrae fácilmente el colorante del peptidoglicano delgado de la bacteria gram negativa y no lo extrae fácilmente del peptidoglicano grueso de la bacteria gram positiva. Por eso la tinción de gram es lo que se denomina una tinción diferencial, que tiene un resultado diferente dependiendo de si es una o es otra bacteria. ¿Ok? Entonces, diferencia el grosor del peptidoglicano entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Otra diferencia adicional. Noten ustedes que las bacterias gram negativas tienen una capa adicional. Recuerden ustedes la fotografía de microscopía electrónica. Vean qué montón de capas se ven en la bacteria gram negativa. Bueno, resulta que esta capa adicional, vean que tiene una composición muy similar al de la membrana plasmática. Tiene fosfolípidos y tiene una molécula muy importante que se llama lipopolisacárido. Entonces vean que una diferencia importante entre las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas es la presencia de una bicapa lipídica adicional que vamos a conocer como membrana externa. Y como esta membrana de acá tiene fosfolípidos, es bastante impermeable. Y esta de acá también tiene fosfolípidos, también es bastante impermeable. Entonces se puede imaginar que una molécula que está entre estas dos membranas está atrapada acá. Y entonces otra diferencia importante entre gram positivas y gram negativas es que se define una zona que se conoce como espacio periplásmico. Espacio periplásmico. O sea, un espacio que está delimitado entre la membrana externa y la membrana, entre la membrana interna y la membrana externa. Eso es lo que se conoce como el espacio periplásmico. Entonces, similitudes. Tanto las bacterias gram positivas como las bacterias gram negativas van a tener peptidoglicano y el peptidoglicano entonces va a ser una molécula muy importante para la rigidez, la morfología de la célula bacteriana. Diferencias. El grosor del peptidoglicano, muy grueso en bacterias gram positivas, muy delgado en bacterias gram negativas. Otra diferencia, la presencia de una capa adicional, la membrana externa, en las bacterias gram negativas, que es una membrana que no está presente en las gram positivas. Y la última diferencia, la presencia de un espacio periplásmico presente, delimitado entre la membrana externa y la membrana interna. Y en ese espacio periplásmico hay moléculas que están ahí atrapadas
y que no pueden salir. ¿Ok? Entonces, esta característica conformacional y diferencial de la pared celular es la responsable de las características diferenciales que vamos a observar mediante la tinción de Gram. Y es precisamente la tinción de Gram la que nos permite diferenciar si tenemos una bacteria Gram positiva o una bacteria Gram negativa. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, hay una serie de estructuras que son comunes entre células procariotas y células eucariotas. No le vamos a dar mucho énfasis porque lo que más nos interesa son las estructuras exclusivas de las células procariotas. Pero tenemos obviamente estructuras como la membrana citoplasmática o membrana plasmática, que va a ser muy similar. Recordemos que es una bicapa fosfolipídica, va a ser una barrera semipermeable, o sea, es una membrana que la mayor parte de las cosas no permite que pasen de un lado a otro, pero que de repente hay canales inmersos por el cual se pueden colar selectivamente ciertas moléculas que la célula determine que tienen que entrar o salir. ¿Ok? Y es muy importante porque ahí se ensambla la cadena respiratoria, que es una serie de moléculas que van a producir energía en forma de ATP. En esta parte, como les digo, no me voy a detener mucho porque no son estructuras exclusivas de las células procariotas, ¿verdad? Estructuras internas, ¿verdad? Comunes, los nucleoides, o sea, el ADN, donde está codificada toda la información genética. Los ribosomas, que son estas estructuras multiproteicas muy complejas, encargadas del proceso de traducción. Tenemos gránulos de inclusión, que van a ser zonas que tienen ciertas bacterias para almacenar nutrientes. Y tenemos las endosporas, que las endosporas sí vamos a hablar un poquito más en algunos minutos al final de la clase, porque sí tienen un valor diferencial importante. ¿Okay? Entonces no vamos a hablar del ADN, vamos a hablar de las estructuras que tienen un valor importante desde el punto diferencial. Primero tenemos ya desde la perspectiva de estructuras internas procariotas, tenemos los gránulos de inclusión. Y estos gránulos de inclusión son, si ustedes se imaginan la bacteria, se imaginan una bacteria, por ejemplo un bacilo, de repente ustedes observan que tienen unas pelotas metidas dentro de ese bacilo. Por eso se llama como una inclusión, como algo que está metido, incluido ahí, atravesado. Las inclusiones son estructuras de almacenamiento. ¿Qué significa esto? Son reservorio de nutrientes para ciertas bacterias. Vean que tenemos inclusiones que pueden tener este tipo de moléculas. Polihidroxibutirato. Pueden tener glucógeno, pueden tener azufre y fosfato. O sea que son inclusiones que la bacteria está utilizando como una bodega de alimentos, una bodega de cierto tipo de nutrientes. Incluso hay algunas que tienen vesículas de gas y que le permiten a la bacteria cierto grado de flotación. Entonces, básicamente eso es lo que es un gránulo de inclusión. Hay tinciones en el laboratorio, o sea, manera de teñir las bacterias, que permiten evidenciar y visualizar los gránulos de inclusión. Sin embargo, no va a ser la técnica más utilizada desde el punto de vista de rutina bacteriológica para el diagnóstico. Entonces, no nos vamos a detener en esto más allá de la funcionalidad de este tipo de estructura. La última estructura que quería compartir con ustedes es la endoespora bacteriana. La endoespora bacteriana. La endoespora bacteriana es una estructura de latencia y alta resistencia para la bacteria. ¿Ok? ¿Qué es la endospora? ¿Qué es latencia? Latencia es estar potencialmente, pero estar callado, estar escondido, estar con un perfil bajo. Eso es estar latente. ¿Ok? Y las bacterias son células que si bien tienen cierto grado de resistencia, cuando están sometidas a condiciones muy adversas, condiciones de calor, condiciones de radiación o condiciones de desequedad, o sea, de muy baja humedad, la bacteria puede morir porque estas condiciones son muy adversas. Bueno, hay algunas bacterias que ante esa adversidad han aprendido a generar
esporas bacterianas. ¿Qué es lo que hacen? Generan una espora y esa espora es una forma de altísima resistencia. Y entonces la bacteria, ¿qué es lo que hace? Dice, aquí esto se está poniendo horrible, está muy seco, está muy caliente, ¿qué voy a hacer? Voy a esporular, me convierto en una espora y me quedo esperando a que mejoren las condiciones. Eso es latencia. Permanece viable, pero sin multiplicarse, sin metabolizar, permanece dormida. Esa es la espora bacteriana. Entonces, en el proceso de esporulación, la bacteria que enfrenta esas condiciones ambientales adversas, y aquí hagan la contraposición con la cápsula. La cápsula, un elemento de protección contra el sistema inmunológico. La espora, un sistema de protección contra condiciones ambientales adversas. Entonces, si una bacteria quiere entrar en una forma de latencia y preservar su potencial de vida, ¿qué es lo que tiene que proteger? La molécula que tiene que proteger es el ADN, porque el ADN es el que contiene toda la información que la define como ser vivo. Entonces, una bacteria que enfrenta un proceso adverso ambiental, lo primero que hace es que duplica su ADN y toma una parte de ese ADN que ha duplicado y lo mete en un compartimiento de la bacteria. Entonces, vean, duplica y agarra la nueva copia de ADN y la mete en un compartimiento, forma un septo y empieza, mediante el proceso de esporulación, a rodear de capas y de capas y de capas ese ADN que está delimitado por el septo. Vean, el ADN comienza a rodearlo, a rodearlo, a rodearlo. De un chancecito. Cerraron la puerta, no sé qué será. Muy bien. Entonces comienza a rodearlo y un toquecito. ¿Sí, clases? Sí, ahora llego. Muchas gracias. Entonces, le decía que entonces ese ADN se protege, comienza a ser rodeado por capas y por capas y por capas y por capas muy gruesas. Véanlo acá. Al principio son delgadas, después más gruesas, después más gruesas, después más gruesas. Y son capas extremadamente resistentes, extremadamente potentes. Y eventualmente esa espora que se forma, que lo que tiene en su interior es ADN de la bacteria, eventualmente esa espora se libera y tenemos la exoespora o espora libre. Y esta espora bacteriana, apúntenlo ahí, es la forma más resistente de vida que hay sobre la Tierra. Ustedes no se encuentran nada que resista más los insultos atmosféricos como es la espora bacteriana. ¿Ok? La espora bacteriana es la forma de vida más resistente que podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, mediante el proceso de esporulación, la bacteria se va a proteger contra las adversidades ambientales. ¿Queda claro? Ahora, las esporas las podemos determinar en el laboratorio y resulta que no todas las bacterias son esporuladas. Entonces, si uno puede detectar esporas, uno puede clasificar las bacterias en bacterias esporuladas y bacterias no esporuladas. Adicionalmente, si la bacteria tiene esporas, la bacteria puede tener las esporas en el puro centro, en un extremo, esporas centrales, esporas terminales, o a mitad de camino, esporas subterminales. Entonces, la detección o no de las esporas tiene un valor diferencial. Y la determinación de la ubicación de la espora también tiene un valor diferencial. Y hay una tinción de esporas que podemos utilizar en el laboratorio, que es la tinción de esporas, como dice su nombre. ¿Ok? En esa tinción tomamos nuevamente un portaobjetos, colocamos la bacteria sobre el portaobjetos, la fijamos mediante calor y añadimos primero un colorante que se llama verde de malaquita. Y cubrimos abundantemente con ese colorante verde malaquita y aplicamos calor por debajo. De manera que el colorante pueda ingresar estas capas tan fuertes, tan gruesas de la espora bacteriana. Después de 10 minutos de aplicar candela, la espora se tiñe, lavamos el exceso de verde malaquita y hacemos una contratinción con safranina. O sea,
Teñimos el cuerpo de la bacteria de color rosado. ¿Y qué es lo que vamos a observar en esa tinción? Vamos a observar la bacteria de color rosado y una bola verde en su interior. Esa bola verde corresponde ni más ni menos que a la espora bacteriana. ¿Ok? Y esa es la tinción mediante la cual detectamos la presencia o no de esporas en el interior de una bacteria. ¿Ok? Y esa nuevamente tiene un valor diferencial. Entonces, mensaje acá, súper importante, la función de la espora es proteger al ADN para darle latencia a la bacteria en condiciones adversas. Y segundo mensaje, muy importante, es que la detección de la espora y la detección de la localización de la espora mediante la tinción de Schaffer y Fulton, que es el nombre propio de esta tinción, o la tinción de esporas, la detección o no de la espora y la determinación de la ubicación de la espora tiene un valor diferencial muy importante. ¿Okay? Tengo algo en el chat. Dice María Ángela Quirós, creo que me envió el mensaje solo a mí, tal vez le pido nuevamente que lo envíe a todo el grupo para que vean la pregunta. Dice María Ángel Quirós, profe, ¿las cajas o placas de Petri se pueden conseguir en cualquier lugar o solo en centros específicos? Bueno, las placas de Petri es lo que se conoce como material médico especializado. Entonces no es cualquier distribuidor de material que lo traiga al país y que lo venda, sino que solo lugares específicos que se encarguen de distribuir ese tipo de productos. ¿Ok? Bueno, muchachos, esto es la parte de teoría que quería compartir con ustedes hoy. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte teórica. De mi parte no, profe. Ok, muy bien. Si no tienen preguntas, les rogaría que me dieran 5 minuticos. Voy a cargar una presentación de aspectos básicos en bacteriología. No me va a tomar mucho tiempo, tampoco quiero que se asusten y que tienen que permanecer más horas acá, pero sí quisiera compartir con ustedes algunos elementos que ya algunos compañeros han mencionado, como el agar, como la gelatina, como placa de Petri, para que ustedes se vayan dando una idea de cómo se manejan las bacterias en el laboratorio. Entonces, 5 minuticos para cargar la otra presentación y ahorita nos vemos, ¿les parece? Sí, está bien, profe. Está bien, profe. Está bien. Gracias a ustedes, muchachos.
Listo. Ya tengo cargada la presentación y entonces les voy a hablar. Espero que estén ahí. ¿No se han dormido? ¿Están vivos? Vamos a ver, tengo una pregunta. Profe, dice Nicole Mena y nuevamente es un mensaje solo para mí, entonces tal vez Nicole nos pueda ayudar y enviarlo a todos los compañeros. Pregunta Nicole, profe, ¿todas las bacterias pueden generar esa capa contra las condiciones ambientales o solo cierto tipo de bacterias? Entonces, haciendo énfasis un poco y aprovechando la muy buena pregunta de Nicole, mencionarles que no todas las bacterias son esporuladas. Y precisamente por eso, la esporulación o la presencia o no de esporas tiene un valor diferencial, porque si yo las detecto, entonces la bacteria puede pertenecer a ciertos grupos, y si no las detecto, entonces pertenece a otros grupos. Entonces, muchas gracias, Nicole, por la pregunta, porque podemos hacer énfasis sobre ese punto en particular. Ok. Aspectos básicos de bacteriología. Entonces, hay dos elementos que son importantes que tenemos que tomar en cuenta, que van a ser esenciales en el trabajo de laboratorio bacteriológico. El primer elemento es la tinción en la bacteriología. Y la tinción tiene que ver con la capacidad y la propiedad que vamos a utilizar para poder visualizar microscópicamente a las bacterias en el laboratorio. Y para eso vamos a recurrir a este instrumento que es el microscopio. Entonces vean que el microscopio, que es este instrumento tan complejo, se resume de la siguiente manera. El microscopio tiene una fuente de luz, esa luz atraviesa un condensador, el condensador enfoca toda la luz en un punto muy pequeño. Vamos a colocar nuestro portaobjetos, que es una lámina de vidrio donde están las bacterias. La luz atraviesa a esa muestra, que es el espécimen, llega a un objetivo, o sea, entra por este cilindro que tiene una magnificación que amplifica esa luz que está entrando. La luz camina y pasa por este ocular que está acá, y este también tiene una magnificación. Y entonces una bacteria que tiene un tamaño muy pequeñito acá, como se magnifica su tamaño de una manera óptica, unas cuantas veces aquí y otras cuantas veces acá, a través de esa magnificación la podemos visualizar. Entonces, estos son rasgos, en términos muy generales, el aparato, el microscopio que nos permite visualizar a las bacterias. Ahora, para ver a las bacterias, y vean que yo ya me adelanté y algo les conté de la tinción de Gram, pero en esta parte práctica es importante que lo entendamos. Para ver a las bacterias es importante pegarlas en esta lámina de vidrio que se llama portaobjetos y además pintarla, teñirla, echarle un colorante. ¿Por qué? Porque las bacterias no tienen color. Entonces, aunque usted las tenga en el portaobjetos y aunque tenga este aparato tan bonito que es el microscopio, si usted no la pinta no va a ver nada. Entonces, siempre tiene que haber un proceso de coloración, de tinción, de darle color a la bacteria. Entonces, por eso, las tinciones son una de las herramientas muy importantes en el laboratorio para el diagnóstico bacteriano. Entonces, usted toma la lámina de vidrio, que es el portaobjetos, coloca la muestra sobre el portaobjetos y después deja que la muestra se seque para que la bacteria se pegue a la lámina de vidrio. Y después usted toma un mechero, una llama, y calienta esa lámina de vidrio. Y eso hace que la bacteria se pegue fuertemente a la superficie del vidrio. Eso es lo que se llama fijar la bacteria al portaobjetos. ¿Ok? Muy bien. Una vez que usted la fija, entonces usted puede añadir sobre ese portaobjetos, puede añadir el colorante que usted quiera. Hay colorantes como el cristal violeta, que ya lo vimos en la tinción de Gram, la safranina, que ya lo vimos en la tinción de Gram y la tinción de esporas, el azul de metileno, que como su nombre lo dice, va a teñir las bacterias de azul, el verde de malaquita, que ya también lo vimos, ¿ok? Hay diferentes tipos de colorantes. Entonces, en la tinción de Gram, que tenemos aquí especificada, que ya se las conté a ustedes en abstracto, ahora la vamos a ver con este diagrama. Ahí utilizamos dos colorantes, cristal violeta y safranina. Vean lo que sucede con las bacterias Gram positivas
y las bacterias gram negativas mediante la tinción de gram en un proceso de tinciones secuenciales. Ambas comienzan sin ningún color, translúcidas, no las pueden ver. Usted añade el colorante primario, que es el cristal violeta, y se van a teñir de morado ambas. Añade yodo, que eso ayuda a que el cristal violeta se pegue, entonces ambas van a estar moradas. Después usted agrega el decolorante, que es el alcohol acetona, y el alcohol acetona es capaz de extraer el cristal violeta de la bacteria gram negativa, pero no es capaz de extraerlo de la bacteria gram positiva. Y una vez que usted pasa este paso, valga la redundancia, hace una contratinción con safranina, con un color rosado, y la bacteria gram positiva permanece morada, y la bacteria gram negativa toma una coloración rosada. ¿Ok? Entonces vean que mediante un proceso de tinciones secuenciales, usted puede diferenciar bacterias que se tiñen de un color o bacterias que se tiñen de otro color. ¿Ok? Y esto complementa la parte teórica que vimos anteriormente. ¿No? Tinciones en bacteriología muy importantes. Y entonces cuando uno tiñe puede ver si son cocos, si son bacilos y también la agrupación de esas bacterias. Uno puede ver si están en grupos de 4, en cadenas o en racimos de uva. ¿Ok? Adicionalmente puede ver formas, usted mediante la tinción bacteriana, formas como la de las espiroquetas o algunos bacilitos que son como torcidos. Entonces, la morfología microscópica tiene un valor muy importante en la identificación bacteriana. Vean cómo se ven estas bacterias acá. ¿Ok? Vean este grupo de coco gram positivos, probablemente un Staphylococcus. Entonces están formando como racimos de uva y son cocos gram positivos. Para que vean, estos son cadenas de cocos gram positivos, probablemente un Streptococcus. Entonces vean cómo la morfología y la agrupación nos hablan de la posible identidad de las bacterias. Entonces las tinciones son extremadamente útiles. La tinción junto con la utilización del microscopio. Vean estos bacilos gram positivos, alargados y de un color morado. También eso nos habla de la posible identidad. Podría ser una listeria, por ejemplo. ¿Okay? Vean estos bacilos que son alargados y además tienen formas raras. Son más gruesos de un lado y más delgados del otro. Este puede ser un bacilo gram negativo del género Corynebacterium, por ejemplo. Un difteroide. ¿Ok? También hay tinciones que son específicas para una bacteria muy importante que se llama Mycobacterium tuberculosis. Y esta es la tinción de ácido resistencia. En esta no voy a entrar en mucho detalle porque tampoco me interesa atiborrarlos con un montón de información excesiva. Me interesa simplemente que sepan que existen otras tinciones. Pero la más importante y la que sí vamos a dominar para efectos del curso es la tinción de Gram. ¿Ok? Vean cómo se observa un Mycobacterium después de la tinción de ácido resistencia. Adquiere una coloración rosada con un fondo azulado. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso es con respecto a las tinciones. La otra estrategia fundamental, que es piedra angular en el diagnóstico bacteriano, es crecer las bacterias en medios de cultivo. ¿Ok? Y ya una compañera nos mencionó el término de placa de Petri. ¿Qué es una placa de Petri? Una placa de Petri es una cajita de plástico redonda de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Una cajita de plástico que tiene una tapita de plástico. Es totalmente transparente. Desde arriba se ve así. En esa plaquita de Petri usted puede chorrear un medio, que el medio trae todos los nutrientes para que la bacteria crezca. ¿Ok? Además trae agua, obviamente, porque ese medio se disuelve en agua. Y además trae una molécula que es muy interesante. Esa molécula se llama agar. Y el agar es una molécula que se comporta un poco como la gelatina. Por eso una de las compañeras hizo la analogía con una gelatina. ¿Cómo es la gelatina? Usted agarra la gelatina, que es un polvito, lo disuelve en agua, lo bate, lo disuelve, lo calienta, se le disuelve muy bien, y cuando lo deja enfriar, solidifica. Y forma una gelatina, una superficie, que no es como un pedazo de madera, no es como un metal, pero sí es bastante sólida. Bueno, un agar funciona muy parecido.
usted mezcla todos los componentes del medio para que la bacteria pueda crecer, agua, nutrientes, le puede echar cosas para que el medio sea más rico, le puede echar sangre, por ejemplo, y hacer un agar sangre, le agrega el agar, lo calienta, lo disuelve, lo chorrea en la placa de Petri y lo deja solidificar. Y sobre ese medio cultivo pueden crecer las bacterias. Entonces ya no únicamente va a estar usted visualizando microscópicamente las bacterias, sino que usted puede crecerlas por cierto número de horas, que formen colonias visibles y que entonces usted lo pueda ver. Véanlo acá. Esto que tenemos aquí, esta bolita blanca y esta bolita blanca y esta bolita blanca y esta bolita blanca, no son ni más ni menos que colonias bacterianas. Vean las colonias bacterianas. Esta. ¿Lo ven? Esos son colonias bacterianas. Y esos son colonias de un solo tipo de bacteria. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a visualizar, a ver una colonia bacteriana? Vean acá más de cerca. Esta es una placa con un medio de cultivo, una placa de Petri con un medio de cultivo, que se sembró ayer. Y ayer que la sembramos no veíamos absolutamente nada en la superficie del agar. La sembramos y la colocamos a 37 grados centígrados. ¿Por qué? ¿Todas las bacterias crecen exclusivamente a 37 grados centígrados? No. Pero las que son patógenas para nosotros sí, porque nosotros estamos a 37 grados centígrados. Entonces uno cuando crece bacterias de importancia humana, utiliza incubadoras que calienten a 37 grados centígrados. Entonces uno raya la placa, uno agarra la muestra y la esparce por toda la superficie del agar, y uno la incuba por cierto número de horas a 37 grados centígrados. El tiempo de incubación estándar son 24 horas. Habrán bacterias que toman más tiempo, habrán bacterias más rápidas, pero 24 horas es lo normal. Ustedes siembran la muestra hoy y evalúan mañana. ¿Y mañana qué es lo que vemos? Vemos estas montañas de cientos de miles de millones de bacterias, que son tantas las bacterias que se nos hacen visibles a simple vista. Eso es lo que se denomina una colonia bacteriana. Entonces, ayer que sembramos la placa, ayer en este punto había una sola bacteria y obviamente no la íbamos a ver. Pero ayer esa bacteria comenzó a extraer nutrientes del medio, a extraer humedad del medio y comenzó a multiplicarse. Y entonces en 20 minutos eran 2, en 20 minutos adicionales eran 4, después eran 8, después 16, después 32, 64, así sucesivamente, de manera que 24 horas después son cientos de miles de millones de bacterias. Una apilada encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra, forma una montaña de bacterias visible macroscópicamente que le vamos a denominar colonia bacteriana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que por un lado podemos evidenciar a las bacterias microscópicamente mediante la tinción bacteriana y la utilización del microscopio de luz para ver formas, agrupaciones, tamaños. Y la otra técnica es tomar esa bacteria, depositarla en una placa de Petri que tenga un medio de cultivo, un agar muy nutritivo, para que la bacteria crezca y podamos ver la colonia. Y entonces, el crecimiento de la bacteria lo podemos evidenciar mediante esta estrategia. ¿Ok? Vean que las colonias pueden tener diferentes características. Al igual que el morfotipo microscópico es característico de cada bacteria, si es coco, si es bacilo, si es espirilo, si es gram positivo, si es gram negativo, si es irregular, si es torcidito, si es pequeño, si es grande, etcétera. Así como el morfotipo microscópico es importante, el morfotipo colonial también es muy importante, porque no todas las colonias son iguales. Puede haber colonias puntiformes, muy pequeñitas, muy diminutas. Pueden haber colonias circulares. Pueden haber colonias que son filamentosas, entonces empiezan a tirar un montón de pelos por todo lado, muy características de los hongos. Pueden haber colonias que son irregulares, ¿verdad? No son tan redondas, sino que son irregulares. Pueden haber colonias que vistas de lado son planas, otras que son elevadas, pero como una meseta, otras que son elevadas como una montaña convexa.
otras que son opacas, otras que son brillantes, otras que son amarillas, verdes, cafés, otras son blancas, ¿ok? Otras que son grises, otras que son negras. Entonces, el morfotipo colonial también está asociado a la especie bacteriana y también es parte del esquema de identificación que tenemos que utilizar en el laboratorio. ¿Queda claro? Entonces, muy importante tener ese concepto en cuenta. ¿Okay? Creo que esta es la última diapositiva. Entonces, vean que lo que pretendía era tengo una pregunta aquí. Dice, profe, vamos a ver, para todos, muy bien, Doris, muchas gracias por ponerlo para todos. Profe, ¿cuál es la forma correcta de desechar las muestras después de que ya se estudiaron? Excelente pregunta. Cuando uno trabaja en el laboratorio, un laboratorio de desechos biológicos, uno tiene que tener basureros de bioseguridad. Son basureros que van a tener en su interior una bolsa roja autoclavable. Entonces, el basurero es rojo y la bolsa es roja. Y obviamente, cuando tenemos el color rojo, estamos hablando de peligro, peligro, peligro. ¿Okay? Todo el material que pueda contener algo que sea bioinfeccioso o alguna bacteria que nos pueda producir una enfermedad, todo ese material se descarta en este basurero con la bolsa de descarte de desecho biológico. Esas bolsas diariamente pasa personal de laboratorio, las sella y las mete en el autoclave. El autoclave es una especie de olla de presión, la vamos a ver hacia el final del curso, en el cual se calienta enormemente todo el material a una gran presión de vapor de agua y eso elimina a todas las bacterias. Y una vez que se autoclava ese material, la bolsa se puede descartar, se puede desechar. Entonces quiere decir que cuando se trabaja con material bioinfeccioso o desechos humanos, siempre es importante realizar un autoclavado antes de descartar. No sé si queda claro, Doris. Sí, profe, y en caso de que se hiciera el cultivo en la casa, ¿cómo podría hacerse ese procedimiento? Entonces, muy buena pregunta, Doris. Muchas gracias. Dice Doris, nos acaba de formular la pregunta oralmente y voy a leer la que nos formuló. El agar es una gelatina que proviene de alga marina. Yo nunca he trabajado con agar porque no he logrado conseguirlo, pero con la gelatina de sabor, sin sabor, sí. ¿Ok? El agar igual no tiene un olor particular. Realmente el agar no tiene ningún tipo de olor. Eso es un material muy noble, se disuelve y lo que le da olor y consistencia es el medio de cultivo nutritivo que uno añade. Ahora, Doris nos pregunta algo muy relevante. Si vamos a hacer el experimento en el laboratorio de producir una gelatina y dejarla expuesta al ambiente durante varios días para que vean estas colonias, y les voy a pedir al que me mande fotos de esas colonias, le doy puntos extra en el examen. ¿Les parece? Y las compartimos en el grupo para que todos veamos. Esas colonias, vean que esas colonias están derivadas de bacterias ambientales. Son bacterias a las que estamos expuestos todo el tiempo y no van a ser bacterias que sean de una biopeligrosidad importante. Entonces, no es un experimento que los esté poniendo en riesgo a ustedes. Vamos a ver, y es una práctica que hacemos en el laboratorio que nos hubiera encantado hacer con ustedes, que se llama omnipresencia de microorganismos, pero esas bacterias que crecen ahí, que están en el ambiente, porque las bacterias están en todo lado, esas bacterias no son peligrosas para el ser humano. Entonces esas las pueden descartar en el basurero corriente, ¿verdad? Nada más esconden en la gelatina de su mamá para que no se enoje y lo ponen ahí en un rincón de su cuarto y lo observan por varios días a ver cómo se visualiza. Traten de chorrear la gelatina un poco más concentrada. Si la receta dice, por ejemplo, 2 cucharaditas en medio litro, ustedes añádanle 2 o 3 veces más para que les quede bien duro ese material. Y añádanle, además del contenido de gelatina, añádanle un poco de azúcar adicional para que la bacteria tenga buen sustrato para crecer. ¿Ok? ¿Les suena? Es nuestro primer experimento de laboratorio. ¿Ok? Lo hacemos a la distancia, a ver cómo nos sale. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta de esto? Me parecía que era importante que vieran este tipo de técnicas para que sepan de ahora en adelante de qué estamos hablando. Crecimiento de colonias en laboratorio y visualización microscópica de bacterias con tinciones y microscopio. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Bueno. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. claro, dígame, Yaret. ¿Cuándo podemos hacer eso? Cualquier día, ¿verdad? Cuando quieran, cuando quieran. Váyanse de una Ok, vez a la ok. pulpería, al súper, se compran la gelatina, lo chorrean y pueden empezar a mandar fotos por el chat tan pronto tengan algún tipo de crecimiento. Crucemos los dedos y esperemos que algo crezca. Me emociona eso, profe. Sí, qué bueno, a mí también, a mí también. Y agradezco mucho a la compañera, creo que fue Doris, que gracias a su pregunta se nos ocurrió esta dinámica porque podemos ver eso, ¿verdad? Y todos ustedes son de Guanacaste, están cerca de la sede. Sí, profe. Profe, yo no, yo soy San José, profe. Bueno, tenemos que buscar la manera de por lo menos reunirnos un día, ya sea en Guanacaste o en algún lado que nos quede cómodo a todos para primero conocernos, porque es una lástima que en estas circunstancias uno nunca tenga contacto. Y segundo, para que veamos algunas de estas cosas en vivo. Vamos a hacer el mejor esfuerzo a través de los laboratorios virtuales, de manera que ustedes se llenen los conceptos, pero siempre es importante que las cosas sean vistas y también el conocimiento, porque es muy agradable darles clases a ustedes y es una lástima no poder conocerlos en persona. Tengo unas preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo. Ay, Profe, Luis. lo del cultivo con la gelatina sin sabor, ¿se puede hacer, digamos, como en qué recipiente recomienda usted? ¿Uno que sea de vidrio? Yo lo haría en un recipiente de vidrio perfectamente. Lo pueden hacer en un recipiente de vidrio, lo pueden hacer en una tacita. Pueden ustedes, por ejemplo, hacer medio litro, ¿verdad? Y después lo pueden chorrear en 5, 6, 7 tacitas. O lo pueden chorrear en vasitos plásticos desechables. Y vean qué experimento tan bonito pueden hacer. Pueden poner uno en el patio, pueden poner uno en su cuarto, pueden poner uno en el baño, pueden poner uno en la refrigeradora y comparar cómo es el crecimiento en uno o en otro lado. En teoría, digamos, debería haberse más crecimiento en el baño que en otros lugares, ¿ok? Más crecimiento en el patio. En la refrigeradora no debería haber crecimiento, ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos ¿Me más escucha o no? preguntas. ¿Quién está hablando? Fernando. No, Isaac. Isaac, decime, Isaac. Y sí, ¿cómo hago para que no se me derrita la gelatina? O Por eso les digo que pueden tratar de chorrearlo un poco más concentrada de lo que dice la receta. Échenle de 2 a 3 veces más material. ¿Ok? Para que quede bien sólida y con el calor no se derrita. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, dígame. bueno, ¿verdad? Con gelatina en lámina y le agregamos azúcar y solamente eso. Tal ¿O vez si qué lo más le hacen con, podríamos agregar? pueden agregar más cosas, claro. Háganlo con gelatina en polvo, creo que queda mejor. De esta comercial que tiene colores, ¿verdad? Porque esa trae más nutrientes. Entonces, la gelatina completa, le van a agregar azúcar y si quieren agregarle más cosas, pueden hacer un macerado, por ejemplo, de carne, ¿verdad? O de levadura. Si su mamá tiene levadura en la casa, pueden diluirla ahí y echarle un montón de cosas para que quede muy nutritivo y crezcan bastante bacterias. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo? Pregunta Rachel Cassandra Villegas Chavarría. Dejémoslo varios días. Y entonces cada día le sacan una foto y vamos viendo la progresión. ¿Ok? Pregunta Justin que si voy a compartir las presentaciones en mediación. Todos se los voy a cargar en mediación, pero recuerden que la vía de comunicación principal mía es por WhatsApp. Entonces, inmediatamente termina la clase, la subo a YouTube y les mando el link y les mando las presentaciones también. Pero tengo que sentarme a hacer todo lo de mediación, que yo soy un poco lento con eso, pero porque me gusta mucho comunicarme por WhatsApp y por YouTube y por correo electrónico. Pero para finales de semana espero tener todo el material cargado en la página de mediación virtual. Sin embargo, de una vez se los voy a comenzar a enviar. Espero que a todo el mundo Profe, una esté pregunta. llegando. Sí, dígame. Y acerca de la grabación como que se cortó porque como que usted se salió de la clase.
Mira, no he visto todavía si tuvo algún efecto, ¿verdad? Ya después del corte todo está siendo grabado. En todo caso, yo les voy a subir, si se cortó, yo tengo esta presentación que le he dado varias veces, la tengo grabada, ya está cargada en mi canal de YouTube, si la quieren buscar, ahí está, se llama Estructura Bacteriana, y todo esto que hemos estado discutiendo después del corte de fijo va a quedar grabado, y eso también se los voy a subir. Entonces ustedes no se preocupen, ¿verdad? Todo el material lo van a tener a disposición. Y ya, si ustedes quieren consultar en mi canal de YouTube, ahí ponen Esteban Chávez Bacteriología y aparecen que ya hay varias clases cargadas de estructura bacteriana. Pero esta en particular, voy a ver qué efecto tuvo el corte, pero de fijo, del corte en adelante está grabado y eso se los voy a subir. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario o duda? Bueno. Si no hay más dudas y comentarios, muchachos, les agradezco muchísimo la atención. Yo sé que esas clases son largas y pesadas para ustedes allá de aquel lado, pero bueno, les agradezco mucho que se queden conmigo y sobre todo estoy muy conmovido y muy agradecido por el entusiasmo y la originalidad en que entre todos armemos una experiencia laboratorial que espero que salga exitosamente. ¿Ok? Bueno, muchachos. Muchas gracias, profe. La próxima semana ya tenemos la primera discusión de laboratorio. Cualquier duda que tengan en la elaboración de esa discusión, me contactan. Vamos a tener primero clases con Norman y después la discusión de laboratorio. Muchas gracias. Bueno, profe, saludos. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.